Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien y llenos de energía, porque hoy tenemos un tema que un tema que nos va a dar mucho de qué hablar. Y es que, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a sumergirnos en un momento que honestamente me dejó boquiabierta. Hablamos de Hande Erçel, sí, nuestra queridísima Hande Kerem Bürsin, el galán turco que nos roba suspiros a todos, y una llamada épica. Sí, una llamada que no solo sorprendió, sino que también desató un montón de felicitaciones, especulaciones, y bueno, ya les contaré todo. Prepara las palomitas porque esto promete. Para los que son nuevos por aquí, mucho gusto. En este canal nos dedicamos a analizar, comentar y sobre todo, a disfrutar de todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, especialmente aquellas que nos tienen con el corazón en un puño. Así que si eres fan de Lofi sin de de Hande de Kerem, o simplemente te encanta el chismecito de las celebridades, este es tu lugar. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque aquí siempre estamos al tanto de lo último y lo más jugoso del mundo turco. No se lo pierdan. Ahora sí, vamos al grano. Esta historia es de esas que te hacen creer en el destino, en la amistad, en la madurez, y por qué no, en que a veces la vida nos sorprende con giros inesperados. Para entender bien la magnitud de este momento, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a la época dorada de Lofi sin de Era asterisco. Ah, sí. Todos recordamos esa serie, ¿verdad? El romance de Eda y Serkan, la química arrolladora entre Hande y Kerem, los escenarios de ensueño, la banda sonora que nos ponía la piel de gallina. Era una locura, una adicción, y a la vez, una verdadera maravilla. Fue un fenómeno global, y con justa razón. La historia de Eda y Serkan, de una estudiante de arquitectura y un empresario exitoso, nos cautivó desde el primer episodio. Pero más allá de la trama, la magia residía en la química palpable entre Hande y Kerem. Sus miradas, sus gestos, sus risas. Todo parecía tan natural, tan genuino, que era imposible no creer en su amor. Era como si la propia serie fuera un reflejo de una historia real, y por eso, nos enamoramos todos. Durante el rodaje y especialmente después, se generó una conexión muy fuerte entre Hande y Kerem. Una conexión que, como todos sabemos, traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Fueron 2 años de amor, de momentos felices, de viajes, de fotos hermosas, de alfombras rojas, de declaraciones de amor. 2 años de una relación que parecía perfecta, y que alimentaba las esperanzas de miles de fans en todo el mundo. Eran la pareja soñada. Pero como suele pasar en la vida, y a veces sin que nadie lo espere, la relación llegó a su fin. Y aunque fue triste para muchos fans y aún duele, hay que respetar las decisiones y entender que a veces las cosas no funcionan como uno espera. Las razones de la ruptura, como suele suceder en estos casos, se mantuvieron en la privacidad. Rumores, especulaciones, interpretaciones. Pero lo importante es que ambos, Hande y Kerem, decidieron tomar caminos separados. Y aunque el dolor y la tristeza fueron inevitables, ambos demostraron una gran madurez y respeto mutuo en ese momento. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino, enfocándose en sus proyectos y en su crecimiento personal. Kerem continuó con su carrera actoral, participando en proyectos tanto en Turquía como internacionalmente. Lo hemos visto en series turcas, en producciones extranjeras, mostrando su versatilidad y talento. Ha seguido cosechando éxitos y ganando el cariño del público. Hande, por su parte, también se mantuvo activa, protagonizando nuevas series, trabajando en campañas publicitarias, demostrando su versatilidad y consolidándose como una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Además, se enfocó en su crecimiento personal, en su salud, en sus proyectos benéficos, y en seguir construyendo una imagen de mujer fuerte, independiente y comprometida con su comunidad. Y aquí es donde entra en juego la magia de esta historia. Porque aunque ya no estén juntos como pareja, la admiración y el cariño entre ellos, al parecer, permanecen intactos. Y es que, amigos, la vida da muchas vueltas y las relaciones, a veces, evolucionan de formas inesperadas. A veces el amor romántico se transforma en amistad, en respeto, en admiración. Y eso honestamente es algo muy valioso. Ahora, ¿qué es lo que realmente sorprendió al mundo? Pues bien, recientemente en un evento o entrevista, Hande Erçel tuvo una reacción muy especial y emotiva al ser preguntada por Kerem Bürsin.
Pero no solo eso, sino que lo que más llamó la atención fue la posibilidad de una llamada que se rumorea que Ande hizo directamente a Kerem. Una llamada. Y no cualquier llamada, sino una llamada de felicitación. Imaginemos la escena, Ande, Radian. En medio de una entrevista o quizás en un evento, le preguntan sobre Kerem. Quizás le preguntan sobre su último proyecto, sobre sus logros, sobre cualquier cosa relacionada con él. Y en ese momento Ande, con una sonrisa en los labios, decide hacer algo inesperado. Decide tomar su teléfono, buscar el número de Kerem y llamarlo. ¿Pueden imaginar la sorpresa de Kerem? Y la de todos nosotros. Una llamada directa, espontánea, llena de cariño y sobre todo, de felicitaciones. Según las fuentes, Ande habría expresado su orgullo por los logros de Kerem, destacando su trabajo, su dedicación y su talento. Palabras bonitas, sinceras, que dejaron claro que a pesar de todo, el respeto y la admiración entre ellos siguen vigentes. Un gesto de grandeza, de madurez y de afecto. La noticia se propagó como la pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans de ambos artistas enloquecieron. Los hashtags relacionados con Ande y Kerem se convirtieron en tendencia mundial. La noticia generó todo tipo de reacciones, desde la alegría y la emoción, hasta la nostalgia y la especulación. Algunos celebraron este gesto como una muestra de madurez y de buen rollo. Qué bueno verlos así, con esa amistad, comentaban. Otros soñaron con una posible reconciliación. Ojalá vuelvan. Hacen una pareja hermosa, suspiraban. Y otros simplemente se emocionaron al ver que a pesar de las adversidades, el cariño puede perdurar. Me encanta ver que se respetan y se admiran, decían. Lo cierto es que esta llamada fue un acto muy significativo. Demuestra que después de una ruptura, es posible mantener una relación cordial y respetuosa. Que el pasado no tiene por qué ser sinónimo de resentimiento, sino de aprendizaje y de crecimiento personal. Y sobre todo que la amistad, el cariño y la admiración pueden seguir vivos, incluso después de que el amor romántico se haya terminado. Y esto es algo que deberíamos celebrar y aprender todos. Además, este gesto también habla mucho de la personalidad de Ande. Es una mujer que siempre ha demostrado ser amable, cercana a sus fans y con una gran capacidad de empatía. Su reacción ante la situación, ya sea la llamada en sí o la expresión de admiración, confirma esta imagen y la convierte en una figura aún más querida por el público. Ha demostrado ser una persona con clase, con valores y con un corazón enorme. Por otro lado, también es un reflejo de la actitud de Kerem. Siempre se ha mostrado como un hombre con los pies en la tierra, respetuoso, con una gran sensibilidad y muy agradecido con sus seguidores. La forma en que haya reaccionado a esta felicitación, sea cual sea, seguramente también será un ejemplo de madurez y de elegancia. Seguramente su respuesta también fue de agradecimiento y respeto. Ahora bien, es importante aclarar que la información sobre la llamada directa es en parte un rumor, una interpretación de lo que pudo haber sucedido. La prensa, las redes sociales, a veces exageran o interpretan de manera que puede no ser del todo fidedigna. Sin embargo, independientemente de si fue una llamada telefónica, un mensaje, un comentario público o simplemente un pensamiento, lo importante es el mensaje de fondo. El mensaje de respeto, de cariño, de admiración, que Ande transmitió. Y este mensaje es el que nos invita a reflexionar sobre las relaciones, sobre la importancia de la madurez emocional y sobre la posibilidad de mantener una buena relación con alguien, incluso después de que el amor haya terminado. Nos muestra que a veces las segundas oportunidades no son románticas, sino de amistad, de respeto y de crecimiento mutuo. Y esto, en un mundo donde las relaciones a menudo son efímeras, es un verdadero tesoro. Este gesto además nos demuestra que la vida da muchas vueltas y que las relaciones pueden evolucionar de maneras inesperadas. A veces lo que parecía el final de una historia puede convertirse en el comienzo de una nueva etapa, en la que el respeto y la admiración prevalecen sobre el rencor y la amargura. Y eso, mis amigos, es algo digno de admirar. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que Ande y Kerem nos han demostrado, una vez más, que son personas maravillosas, con una gran capacidad de amar y de respetar a los demás. En segundo lugar, que su relación, aunque haya terminado como pareja, ha dejado una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans.
En tercer lugar, que la vida nos puede sorprender con gestos inesperados que nos recuerdan la importancia de la madurez, del respeto, de la amistad y, sobre todo, de la capacidad de perdonar y seguir adelante. Además, este episodio también nos invita a reflexionar sobre la privacidad de las celebridades y el derecho a su vida personal. Es importante recordar que, aunque sean figuras públicas, tienen derecho a mantener ciertos aspectos de su vida en privado. Y en este caso, independientemente de si hubo o no una llamada, lo importante es el mensaje de fondo, la actitud de Hande y Kerem, y el cariño que ambos se profesan. El respeto es fundamental y en este caso, ambos lo han demostrado con creces. Es admirable la manera en que Hande y Kerem han sabido manejar esta situación. Han demostrado una gran madurez y elegancia, y han sabido mantener la calma y el respeto mutuo en todo momento. Han sido un ejemplo para muchos, demostrando que es posible terminar una relación de manera civilizada y mantener una buena relación después. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta historia, que les haya parecido interesante y, sobre todo, que los haya hecho reflexionar. A mí personalmente me encantó preparar este vídeo y compartirlo con ustedes. Me emociona mucho ver la madurez y la buena onda que existe entre ellos. Es un gran ejemplo para todos. Les invito a que dejen sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué les pareció esta noticia, qué piensan sobre la relación de Hande y Kerem, y si creen que este tipo de gestos son importantes. Me encanta leerlos y saber qué opinan. ¿Creen que habrá una reconciliación en el futuro? ¿O prefieren que sigan siendo amigos? ¿Qué otros gestos de famosos los han conmovido? Compartan sus opiniones. Y no olviden darle like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo más. Recuerden que aquí siempre estamos al tanto de lo último y lo más emocionante del mundo de las series turcas. Ya saben, activen la campanita para no perderse nada. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta pronto. Ciao. Y recuerden que la vida es un constante aprendizaje, y que el respeto y la amistad son tesoros que debemos cultivar siempre. Hasta la próxima.